Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Espero que se estén gozando y que reciban palabra del Señor. Dijo Giovanni, te acaba de ver, sé cómo te estás mirando. Amén. Aquí se te espera, ya se te extraña mucho que usted lo diga. Gloria a Dios. Para decir, ya dijo que estoy mirando. Gloria a Dios. Algunos de ustedes no conocen a Giovanni, pero Giovanni es hijo de nuestra hermana Connie. Amén. Aquí se bautizó, amén. Aquí lo bautizamos en el nombre de Jesús. Ya tiene ratito que no lo miramos, amén, pero pues obviamente queremos tenerlo aquí con nosotros. Amén. Se les trae. Gloria a Dios. Hermanos, les recuerdo, ¿verdad?, que la lista, ¿verdad?, de donaciones está en la parte de atrás. Amén. Si usted va a tomar la decisión, ¿verdad?, de apoyarnos en algo para concedente de remodelación de Santiago antes de la conferencia que vamos a tener en agosto, ¿verdad?, por las cosas que estamos pidiendo está ahí atrás. Todo es voluntario, si usted desea hacerlo o no desea hacerlo. Amén. Pero pues obviamente su ayuda se necesita y se aprecia. Amén. ¿Me pueden apagar este abanico, por favor? Gracias. De todos modos, ustedes vayan a estar brincando, así que nadie me va a la calor, ¿eh? Me imagino que el ICE atrás, mira, no sé cuánto dice, no puedo ver aquí, pero que existe a 60 y a level 3 of speed, please, para que así se congelen en la parte de atrás. Andrés, que te bendiga, me da gusto verte, gloria a Dios. Hablaba de la lista, ¿verdad? Vamos a estar en la parte de atrás. Amén. Se aprecia su apoyo, ¿verdad? Si usted decide hacerlo, amén. También se entiende para los que no pueden. Recuerde que nada de esto es forzoso, pero pues ocupamos su ayuda, hermano. Hay ciertas cosas que queremos hacer, amén, antes de la conferencia en agosto. Amén. Y lo que usted pueda ayudar, pues se aprecia muchísimo. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando usted, hermano, ahora me hicieron una pregunta que si nomás querían donar dinero, si eso estaba bien, a mí, sin tener en cuenta, ¿verdad?, alguna de las cosas, está bien, hermano, no hay ningún problema, ¿verdad? Nomás póngale que es para la conferencia, ¿verdad? Así sabemos, ¿verdad?, que eso se va a utilizar para comprar las necesidades, ¿verdad?, que San Pablo tiene, ya sea alfombra, amén, o el otro monitor que nos hace falta, gloria a Dios, entre otras cositas que vamos a hacer, ¿verdad? No hay ningún problema si usted solamente decide hacer eso, pero si usted decide literalmente adquirir una de las cosas, recuerde que la lista está en la parte de atrás, también así lo puede hacer. Yo sé que Joana ya nos ayudó con la letra de Gálatas 3:29, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que ya no más faltan las letras que con las cuales vamos a escribir bienvenidos. Amén. Y pues, entre otras cositas también, pero la lista está en la parte de atrás, no quiero alargarme mucho en esto, solamente tenga en mente que su ayuda se aprecia y se necesita. Amén. También, hermano, hablando de la conferencia Mahó, amén. En la conferencia Mahó, ¿verdad? Siempre es de 3 días, viernes, sábado, domingo, que este año va a ser 29, 30 y 31, viernes, sábado, domingo. Amén. El predicador que teníamos para el viernes ya no le es posible estar con nosotros, así que me obligó, ¿verdad?, a hacer cambios. Amén. La culpa no es de él, simplemente circunstancias, ¿verdad?, que se presentaron. Pero pues pensando, ¿verdad?, en qué podía hacer, amén, se me vino la idea, ¿verdad?, la inspiración de iniciar la conferencia con un taller. Amén. O sea, el viernes sería un taller más o menos de 1 hora y media a 2 horas, donde estaría yo impartiendo enseñanza, amén, y preparación concerniente el tema de activarnos en guerra espiritual, y específicamente lo que es el tema de este año, que es espíritu de guerra. Amén. Estaré hablando específicamente de ese tema. Amén. Tendremos enseñanza y actividades de preparación para ello. Amén. Y ya el día viernes y sábado sería pues palabra profética y ministración en el Espíritu Santo.
Amén. Este año lo vamos a hacer así. Creo yo que es una buena oportunidad tratar de hacer algo nuevo, ya que pasó lo que acaba de pasar. Amén. Y en sí el propósito de la conferencia, amén, no tan solamente es de traer predicación, sino también preparación. Amén. De hecho, cuando inicié la conferencia, ¿verdad? Tenía, amén, enseñanza, no nomás predicación. Amén. Pero dejé de dar la enseñanza porque noté, amén, que no había tanto interés como la prédica. Amén. Y por eso dejé de ofrecer la enseñanza. Amén. Pero la iglesia ya ha crecido desde ese tiempo. Amén. Creo yo que tal vez ahora la situación sea un poco más distinta. Amén. Y más aparte que no va a ser simplemente enseñanza, sino que va a ser taller. Amén. Donde vamos no nomás estar enseñando, sino también haciendo que ustedes participen. Amén. Y ayudándolos en esta área, ¿verdad? De guerra espiritual. Así que por lo que pasó, amén, pues vamos a hacer esto. Amén. Y espero en el Señor, amén, que dé buen efecto. Si da buen efecto, entonces creo yo que este será el orden que estableceríamos de hoy en adelante para la conferencia Mahón. Viernes siempre iniciar con taller. Amén. Y ya sábado y domingo, ¿verdad? Lo que será la predicación profética y la administración en el Espíritu. Amén. Así que ya he estado trabajando en eso. Estoy emocionado porque me gustó mucho cómo salió la estructura. Espero, ¿verdad?, que también les guste a ustedes a la hora, ¿verdad?, que se aproxime el evento y que sí traiga mucha bendición. Amén. Pero solamente quería avisarle para que estemos conscientes de esto. Voy a hacer, este año sí voy a hacer comercial. Siempre digo voy a hacer comercial, nunca lo hago. A ver, pero este año sí lo voy a hacer. De hecho, ya tengo la presentación escrita. Amén. Yo nomás tengo que grabar el video. Amén. Pero voy a hacer, amén, si Dios permite, ya esta semana para ya ir promocionándolo desde ahorita, amén, porque ya el tiempo se está aproximando, ¿verdad? Voy a hacer un comercial donde esté explicando todo lo que les acaba de decir ahorita, amén, de lo que la conferencia Mahón, ¿verdad?, se va a tratar, de cómo vamos a iniciar con un taller para enseñar, preparar y activar. Amén. Y la conferencia terminará con palabra profética y ministración en el Espíritu. Amén. Y daré las fechas y los horarios. Amén. Obviamente tratando de inspirar y motivar al pueblo a que venga. Amén. ¿Verdad? Y que podamos tener un buen tiempo en la presencia del Señor. Amén. Y todos los santificados. Gloria a Dios. Creo que era todo lo que tenía que compartir el día de hoy. Vamos a pasar a la enseñanza. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre mío, te doy gracias por darnos la bendición de poder estar aquí en tu casa de oración para alabarte y escudriñar tus sagradas escrituras. Te pido que me des habilidad, gracia y capacidad para hacer un buen trabajo, no para mi gloria, sino para que cada palabra que salga de mi boca, Padre, sí sea entendible a los oídos y corazones de mis hermanos y sus vidas sí puedan ser edificadas, Padre, y sigan creciendo en tu voluntad, en tus revelaciones y en tu espíritu. Sea tu presencia aquí con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio Primera de Corintios. Amén. Hoy estamos ya en el capítulo 2, así que es día de leer la Biblia. Así que si trajo su Biblia, habla su Biblia. Si tiene iPad, si tiene teléfono y tiene Bible app, puede utilizarlo de igual manera. Amén. Pero, amén, pues leer la Biblia implica que tenemos, ¿verdad?, que leerla. Amén. Así que sígame, ¿verdad?, en su teléfono, en su iPad, amén, o en su Biblia físico, ¿verdad?, si usted así lo tiene. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Estamos allí? Amén. Bueno, hermanos, para poder, amén, entender bien este capítulo, lo vamos a iniciar, amén, con el verso 17 del capítulo 1. Amén, y de ahí ya nos brincamos al capítulo 2. Amén, porque el verso 17 del capítulo 1 nos vuelve a introducir al contexto, amén, de lo que Pablo va a seguir hablando en el capítulo 2. Leo verso 17 del capítulo 1, recuerden, estamos estudiando Primera de Corintios. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, con elocuencia, amén, con mucha carisma, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. O sea, el enfoque de Pablo a la hora de predicar, y específicamente, hermano, a la hora de predicar a nuevas almas o personas inmaduras todavía en lo espiritual, no era de presentarse como alguien de renombre o como alguien poderoso en el espíritu,
en letra, que ciertamente lo era. Amén, pero a la hora de él predicarle a nuevas almas o personas aún maduras en el Espíritu, su enfoque no era de presentarse de esa manera porque no quería que las personas pusieran su vista en él. Mira con cuánta elocuencia habla, mira con cuánta sabiduría habla. Su propósito era que pusieran la vista en Cristo, que pusieran la vista, ¿verdad?, en el Señor. Por esa es la razón por la cual él hacía lo que hacía específicamente con nuevas almas, amén, o personas aún inmaduras en el Espíritu, lo cual vamos a ver ahorita que empecemos a estudiar. Ahora sí, capítulo 2, verso 1. Amén. Teniendo en mente el verso 17 que acabamos de leer, iniciamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, cuando fui a quién? A la ciudad de Corintio, a los hermanos en Corintios. Estamos estudiando Primera de Corintios, quiere decir que es el pueblo que estaba en esa ciudad. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, cuando fui a evangelizarlos, cuando fui a predicarles la palabra, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Ya ve por qué era necesario leer el verso 17? Amén, nos iba a ayudar a entender un poquito más. Amén. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué no fue con ese propósito? Porque nuevamente, hermano, el propósito de Pablo a la hora de predicar a nuevas almas o a personas todavía inmaduras en lo espiritual, no era de que pusieran su vista en él y dijeran, qué tremendo predicador es, sino que era que esas nuevas almas o personas inmaduras espiritualmente, ¿verdad?, pudieran poner su vista en Jesucristo y no en el hombre, que es uno de los problemas que está batallando la iglesia en Corintio, lo que acabamos de leer en el capítulo 1. Amén, ¿qué problema estaban teniendo? Porque estaban teniendo divisiones, porque estaban poniendo su vista en los predicadores, en los apóstoles, en los maestros, y se andaban peleando, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro. Amén, y estaba viendo ese problema, pero por eso mismo Pablo, a la hora de predicar y enseñar a nuevas almas o a gente madura todavía en lo espiritual, tenía cuidado de la manera en que lo hacía, porque él no quería tener ese problema, y ese es exactamente el problema que estaban teniendo, a pesar de que cuando él fue a Corintio y comenzó a predicar a las almas, ¿verdad?, a las personas nuevas espiritualmente, y se levantó esa iglesia, a pesar de que él siguió este sistema, aún surgió este problema. Amén. A pesar de que él se esforzó de que no pusieran su vista en él como predicador, amén, sino que la pusieran en Jesús, aún así surgió el problema, amén, que él trató de evitar. Continuó, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, verso 2, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. O sea, Pablo, hermano, obviamente es una persona con mucha revelación, con mucha teología, con mucho entendimiento de los misterios de la palabra, con mucha capacidad de profundizar en todo lo que es la ley de Dios. Mas sin embargo él dice, cuando yo fui con ustedes, amén, yo no me propuse el hablar con toda esta capacidad con la cual soy capaz de hablar, sino simplemente me enfoqué, amén, en hablarles de Jesucristo y a este crucificado, o sea, las buenas nuevas. Amén, que Jesús murió, resucitó, que en él hay salvación, que en él hay vida eterna, que en él las promesas de Dios se cumplen y puedes recibir, ¿verdad?, las necesidades, ¿verdad?, los deseos de tu corazón. Amén. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, cuando me presenté ante ustedes, amén, lo hice con sencillez y humildad. Amén. No quise que ustedes me vieran como una persona de renombre, como una persona poderosa, porque no quería apuntar su vista hacia mí, quería apuntarla hacia el Señor. Amén. Me propuse a no hablarles con sabiduría, aunque sabiduría obviamente Pablo tiene mucha. Amén, lo vemos en sus cartas, lo vemos en sus epístolas. Acabamos de estudiar el libro de Romanos, que libro tan teológico, hermano. Amén. Gloria a Dios, sabiduría obviamente la poseía, pero al llegar a Corintios y comenzar a evangelizar esta ciudad, él se propuso a no usar de esa elocuencia, se propuso a no usar de esa sabiduría y simplemente predicar en simplicidad. Amén. Y así ayudarle a esas almas y a ese pueblo a no poner su vista en los predicadores, en los apóstoles, sino en el Señor. Continúo, verso 4.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría, exactamente lo que les estoy diciendo. Amén. Simplemente que a veces me adelanto para que ustedes entiendan el contexto, pero es lo que les he dicho. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder. Ahí es donde Pablo se enfocó. Amén. No tanto en hablar con toda la sabiduría y revelación que él era capaz de hablar, sino que era una nueva ciudad donde había llegado, amén, donde estaba predicando a nuevas almas, amén, o a personas todavía inmaduras espiritualmente. Él se propuso, ¿sabes qué? No les voy a hablar con mucha sabiduría, no les voy a hablar con toda la revelación que soy capaz de hablar, simplemente les voy a hablar la simplicidad del Evangelio y me voy a enfocar, amén, a demostrarles el poder del Espíritu Santo, a mostrarles milagros, señales, prodigios, no a mostrarles las revelaciones con las cuales soy capaz de hablarles, sino mostrarles lo que Él es capaz de hacer en los enfermos, lo que Él es capaz de hacer en los ciegos, lo que Él es capaz de hacer en familias destrozadas. Alabado sea el nombre del Señor. En eso me enfoco, amén, y en eso se enfocó. Verso 5. ¿Para qué? Nuevamente lo que les acaba de decir, hermano. Pablo estaba haciendo todo esto con estas almas nuevas, amén, o con estas personas aún maduras en lo espiritual, para que su fe no estuviera fundada en Pablo como predicador, su fe no estuviera fundada en Pedro como predicador, su fe no estuviera fundada en Apolos como predicador, sino que él estaba siguiendo este sistema donde no estaba predicando con mucha elocuencia y simplemente estaba hablando de la simplicidad del Evangelio y mostrando milagros, sanidades, liberaciones, para que así la fe de este pueblo se fundara, no en Pablo, no en Pedro, no en Apolos, que es lo que estaban peleando, sino que se fundara en Jesucristo. Amén. Por eso dice, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Ahí él mismo acaba de decir el propósito del cual, porque él operaba de esta manera, hermano. Amén. Cuando le hablaba a nuevas almas, amén, o a personas todavía inmaduras en lo espiritual. Porque él no quería que las personas, amén, su fe se fundara sobre de él como predicador o como líder. Amén. Que es el error que muchos cometen. Amén. Muchos hoy en día, ¿verdad?, cometen el error de fundamentar su fe en un predicador o en un líder espiritual. Amén. Y por tal razón terminan buscando pastores, predicadores de renombre. Amén, gloria sea al Señor, en vez de buscar, ¿verdad?, y fundamentar su fe en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo quería y por eso hacía este sistema. Amén, cuando predicaba y evangelizaba o trataba con nuevas almas o personas aún maduras en lo espiritual. ¿Vamos bien? Bien. Para que así fundaran su fe en el Señor y no en el hombre. Verso 6. Sin embargo, amén, hay una excepción. Sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, en que han alcanzado madurez. O sea, Pablo hacía este sistema con las nuevas almas, o sea, con los que apenas se estaban convirtiendo, con los que aún se iban a convertir, o con los que aún eran inmaduros espiritualmente. Él seguía este sistema, amén, en el cual simplemente hablaba la leche del Evangelio, la simplicidad del Evangelio, y no se enfocaba en dar mucha revelación, simplemente ministrarlos en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que vean sanidades, vieran milagros, etcétera, ¿verdad? Y así ellos, ¿verdad?, se maravillaran de Jesús y no de Pablo, se maravillaban de Jesús y no de Pedro, se maravillaban de Jesús y no de Apolos. Amén. Sin embargo, dice el verso 6, hago una excepción cuando me presento con cristianos maduros. Con ellos ya les puedo hablar con la revelación y la sabiduría que Dios me ha dado. A ellos no les hablo con leche, no les hablo con simplicidad. A ellos les puedo dar carne, les puedo dar algo más sólido, algo más profundo. ¿Por qué? Porque son maduros. Amén. Son maduros. Lo cual no lo podía hacer con la iglesia en Corintio. Amén. ¿Por qué? Porque este pueblo, a pesar de que
Ya había transcurrido tiempo desde que Pablo los había evangelizado y había levantado esa obra. Según el capítulo 3, aún eran inmaduros. De hecho, si se brinca el capítulo 3, hermano, amén, brínquese para que usted vea conmigo. Dice, de manera que yo, verso 1, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche, y no qué, carne, algo sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. O sea, cuando Pablo visitó Corintio y estaba levantando la iglesia, amén, estaba predicándole a nuevas almas, amén, o a personas todavía inmaduras espiritualmente, él se enfocó en dar leche. Amén. Él se enfocó en hablar la simplicidad del evangelio y no hablar profundidades, revelaciones tremendas, amén, toda la sabiduría con la cual era capaz él de hablar. No se enfocó en eso, simplemente lo mantuvo simple y ministró para que los enfermos sanasen, amén, para que vidas sean transformadas, amén, para que gente fuese liberada y así el pueblo creyese en Jesucristo. Amén. Mas sin embargo, conforme pasara el tiempo, se supone que a la hora de escribir Primera de Corintios, Pablo ahorita debería estar escribiendo tremenda teología y tremendos misterios de la palabra. Mas sin embargo, a la hora de escribirles, en vez de poder darles carne, otra vez les está dando leche. Por eso dice el verso 2 del capítulo 3, os di beber leche. ¿Cuándo fue que les dio leche? Cuando visitó a Corintio y estaba levantando la iglesia. Amén. Él estaba siguiendo ese sistema de que a nuevas almas o a personas inmaduras espiritualmente, amén, no les da mucha profundidad en la palabra, simplemente simplicidad, y se enfoca más bien en ministrar el poder del Espíritu para que así ellos fundamenten su fe en el Señor. Amén. Dice, os di beber leche, cuando él fue por primera vez, y no vianda, o sea, no algo sólido, algo más profundo, porque aún no eres ¿qué? Capaces, y pues obviamente no, hermano. Amén, eso se esperaba. Acababa de llegar a Corintios, ¿verdad? Estaba evangelizando, eso era normal. Lo que no es normal, lo que termina diciendo en el verso 2, dice, ni sois capaces ¿qué? Todavía, eso es lo que no es normal. Amén, ni sois capaces todavía. Ya deberían de haber sido capaces, hermano. Ya esta carta de Primera de Corintios, Pablo no tendría que estar escribiendo una corrección, un regaño. Amén. Debería de poder estar escribiendo revelaciones, sabiduría y instruirlos más. Pero Pablo está diciendo, todavía no puedo hacerlo. Les estoy escribiendo y de vez ahora podría hacer algo distinto de lo que hice cuando fui con ustedes y les prediqué y ayudé a discipular y a levantar la iglesia, que lo hice con leche. Ahora de escribirlos, en vez de darle carne, tengo que otra vez darle leche. ¿Por qué? Porque aún tienen esta inmadurez sobre ellos. Tienen, amén, una inmadurez en la cual Pablo todavía no puede hablarles con la profundidad que él desearía hablarles. Verso 6 del capítulo 2 nuevamente. Dice otra vez, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Pero Pablo podía hacer esto con Corintio. ¿Por qué? Porque aún no habían alcanzado ¿qué? Aún no habían alcanzado madurez. Así que Pablo no podía aprovechar esta carta para hacer eso, porque aún no tenían esa madurez. ¿Y porque aún no tenían esa madurez? Porque estaban en pleitos, en divisiones, amén, en contiendas, peleándose por cosas inservibles. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no me refiero a la sabiduría que aprendes en la universidad, la sabiduría que recibes por experiencia humana, no estoy hablando de eso. Amén. No es de este siglo, no es sabiduría, entendimiento de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, amén, que perecen, no proviene ni de los gobernadores de este mundo, amén. No estoy hablando del estudio, de la sabiduría que puedes recibir por colegiatura o experiencia humana, no hablo de esa sabiduría. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios, de esa sabiduría les hablo, no de la que proviene de la experiencia humana o de estudio, ¿verdad?, universitario. Les estoy hablando de sabiduría que proviene del cielo, que no puedes recibir por experiencias humanas, que no puedes recibir, amén, por la edad humana, que no puedes recibir por estudios de escuelas,
que solamente puedes recibir por parte del cielo. Amen. De esa sabiduría, amén, me estoy refiriendo, dice Pablo. Verso 7, además, hagamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Se refiere a la revelación que proviene de la palabra. Amén. Revelación, amén, la cual Dios había predestinado para su pueblo, por la cual nos alimentamos. Amén. Es la revelación de la palabra la que te alimenta. No nomás es leer la palabra, hermano, es recibir revelación. Tú puedes leer la palabra, pero si no estás recibiendo revelación al leerla y a estudiarla, hermano, tu alma no se llena. Amén, tu espíritu no cambia. Amén, y esto para ti no es satisfactorio, es aburrido. ¿Me entiendes? Amén, porque es la revelación de la palabra, amén, lo que te llena. Amén, es la revelación de la palabra lo que te da de comer. Prácticamente, si tú al estudiar la palabra, al escuchar la palabra, amén, no estás recibiendo revelación, no estás recibiendo alimento. Es la revelación de la palabra lo que te alimenta. Es la revelación de la palabra lo que te transforma. Amén. Tú puedes escuchar todo lo que tú quieras. Amén. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú lo puedes escuchar, lo puedes escuchar, lo puedes escuchar. Pero mientras nunca recibas revelación de ese texto nunca te va a cambiar. Y ese texto nunca te va a alimentar. Pero cuando tú comienzas a recibir revelación, amén, de ese texto, alabado sea el nombre de Jesucristo, y ese texto te comienza a revelar que amor significa sacrificio, y que si Dios dio sacrificio para amarte, y la Biblia demanda de ti amor para con Él, entonces tú debes de dar sacrificio para Dios, o las cosas comienzan a cambiar, la palabra te empieza a hablar, comienza a transformar tu espíritu, tu carácter, hermano, te comienza a llenar, porque estás recibiendo ¿qué? Revelación. Amén. Y este simplemente fue un ejemplo, pero esto es lo que me refiero, hermano. Amén. Que podemos, ¿verdad?, leer la palabra, pero mientras no haya revelación a la hora de estudiarla, de leerla o de escucharla a través de tu pastor o un predicador, etcétera, no recibes alimento. Amén. No recibes nada que llene tu espíritu o que transforme tu vida. Iniciamos desde el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó este sistema, amén, aún antes, amén, de la creación, de que su pueblo recibiese revelación por medio de su palabra, y que esta revelación fuese lo que transformase el corazón del hombre y le abriera las puertas del cielo. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo, gobernantes, conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado a ¿quién? O sea, Pablo está diciendo, si los gobernantes del tiempo de su Señor Jesucristo hubieran tenido revelación, amén, y muchos de esos gobernantes ya habían escuchado la palabra, hermano, pero vuelvo a repetir, tú puedes escuchar la palabra, pero si no recibes revelación, hermano, no hay transformación, amén, no hay transformación, amén, y no hay entendimiento del cielo. Necesitas recibir revelación, amén. Y dice Pablo que los gobernantes del tiempo de Jesucristo lo crucificaron a Él por este mismo hecho, porque no tenían revelación. Aunque muchos de ellos, y de hecho la misma Biblia nos dice que varios de esos gobernantes conocían judaísmo, conocían la ley, amén, ya habían estudiado un poco de esto, amén, conocían la letra, conocían la palabra, conocían el Tanakh, conocían el Antiguo Testamento, pero no tenían revelación, porque si hubiesen tenido revelación, al Mesías no lo hubieran crucificado, lo hubieran adorado. Pilato no hubiera dicho, me lavo las manos nomás y se los traigo. Pilato hubiera guardado a Jesús de esas personas que lo querían crucificar. Pero por no tener revelación de la palabra, crucificaron al Señor. Amén. Y en el verso 9, Pablo da un verso para respaldar lo que está diciendo. Dice, antes bien, este verso es del Antiguo Testamento. Dice, antes bien, como están escritos, cosas que ojo no vio. Siempre, hermano,
momento que usted lee en el Nuevo Testamento que diga, como está escrito, Pablo se está refiriendo a la ley. O en palabras más simples, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Amén. O sea, está citando un texto del Antiguo Testamento. Siempre que usted vea eso, como está escrito. Amén. A eso se refiere. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? O sea, está hablando de lo que les estoy enseñando, revelación. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en cosas, ni han subido en corazón de hombre. Esto también, Pablo está utilizando esto para referirse a lo oculto que se revela. Amén. A lo oculto que se revela. Por eso dice cosas que ojo no vio. Sí, no, o cosas que ojo no vio es algo oculto que tiene que ser revelado. Cosas que oído no oyeron es algo oculto que tiene que ser ¿qué? Revelado. Amén. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. O sea, este sistema de revelación que llena el corazón del hombre y transforma su espíritu está asignado para los que aman a Dios. Amén. Esto va conforme el texto que acabamos de leer. ¿Por qué es que estos gobernantes que crucificaron a Jesucristo no pudieron recibir la revelación que iba a transformar su vida y que los iba a apartar de crucificar al Señor y mejor adorarlo? ¿Qué es lo que los apartó? La falta de amor. Amén. Y esto es crucial en esta epístola, hermano, porque en esta epístola Pablo se va a enfocar en el amor. Amén. Y Pablo, recuerden, les acabo de enseñar, amén, el miércoles pasado, el de por qué esta iglesia estaba sufriendo como estaba sufriendo, a pesar que el capítulo 1 nos dice que esto era una iglesia con mucha palabra, con mucha ciencia, muchas enseñanzas y con muchos dones del Espíritu. Pero a pesar de esto, estaban divididos, estaban peleados, estaban batallando con fornicación, con adulterio, tremendo, hermano. O sea, una iglesia que, a pesar de tener tanta palabra, de tener tanta enseñanza y tener tantos dones espirituales, estaba en caos. Y la pregunta es, ¿cómo es que una congregación puede tener tanta palabra, puede tener tanta enseñanza y puede tener tantos dones espirituales y aún así estar en un estado caótico por falta de amor? Porque en esta misma epístola, amén, Pablo revela, que es en el capítulo 8, si no me equivoco, el entendimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. El amor edifica. Y por tener uno de los valores del carácter de Dios, amén, que es el amor. Amén. Ellos no estaban logrando administrar bien todas esas enseñanzas, no estaban logrando administrar bien toda esa palabra, amén, que habían tenido la gracia para recibir. Amén. Si uno no posee los valores del carácter de Dios, hermano, uno no va a tener la capacidad de administrar bien lo que Dios le ha dado y caminar bien en este camino que se nos ha revelado. Amén. Podemos tener dones y podemos tener palabra, amén, pero aún así vamos a ser gente terca, vamos a ser gente necia, hermano, que no vamos a estar utilizando bien, amén, con lo cual hemos sido bendecidos. Amén. Esa es la causa, hermano, por lo cual es tan importante tener, hermano, un carácter similar a Dios. Porque tú puedes tener dones, tú puedes tener mucha letra, pero si no tienes amor, si no tienes misericordia, vas a malutilizar todo eso. Y en vez de edificar, vas a destruir. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Amén. Por falta de amor, a pesar de tener mucha palabra, les hacía falta revelación. Que esto va con lo que Pablo acaba de decir. La iglesia en Corinto, hermano, tenía mucha palabra, pero no confundan tener mucha palabra con tener mucha revelación. Son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas, hermano. Amén. Y a la iglesia en Corinto no le hacía falta palabra, le hacía falta revelación de la palabra.
Porque si tuviesen revelación de la palabra, no estuviesen peleándose de que uno era de Pablo, que otro era de Pedro y que otro de Apolos. Si tuviesen revelación de la palabra, no estuvieran en pleitos y en contiendas por cosas como esas. Si tuviesen revelación de la palabra, hermano, no estuvieran permitiendo que uno de la iglesia se estuviera acostando con su propia madrastra. Lo estaban permitiendo, hermano. No nomás lo sabían, sino que lo estaban permitiendo porque no lo habían corregido, no habían tratado de problemas, sino, ay, hermanita, sí, todo está bien. Y cuando Pablo se entera de todo esto, entonces manda que corran a esa persona de la iglesia. Porque es increíble, dice Pablo, aquí lo vamos a estudiar, hermano, que están aguantando tan alto y que están participando de ello. Pero ¿cómo es posible que estaban participando de ello? A pesar de que tenían tanta palabra, porque vuelvo a repetir, hermano, una cosa es tener palabra y otra cosa es tener revelación de la palabra. Ya en 2 de Corintios, hermano, cuando Pablo les vuelve a escribir, les dice, mire, ese muchacho se arrepintió, vuelvan a retomar. Amén. Ahí vemos gracia y vemos misericordia. Amén. Pero en su momento pidió que lo corrieran de la iglesia, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si no tomaban tal disciplina, amén, nunca iba a ser corregido por el pecado, no por el pecado, sino por el sistema, amén, del mundo que nos causa sufrir. Amén. Por eso dice Pablo, que lo vamos a ver más adelante concerniente a esa situación, que manda a correrlo para entregárselo al diablo. Caray, ¿cómo entregárselo al diablo? Sí, para que le ponga una buena, ¿cómo dirían? Una buena arrastrada, y en esa buena arrastrada entienda que la regó y se arrepienta, le pida perdón a su papá por acostarse con su esposa, que era madrastra de él, amén, y vuelva a la iglesia. Amén. Fíjese nomás, hermano, imagínese el amor y la gracia que se debe tener en madurez como congregación. Hoy en día, hermano, eso sería algo muy difícil para la iglesia que existe en este tiempo. Que mi hijo se metió con mi esposa y el pastor le está pidiendo que lo vuelvamos a recibir a la iglesia y que me siente con él, y que mi esposa, que es su madrastra, lo pueda ver con ojos de amor. Y ¿sabe qué es lo que diría mucho el pastor? Hoy día no, hijo, mejor, mira, qué bueno que ya te arrepentiste y todo, pero mejor ve allá a otra iglesia y reinicia de nuevo, porque aquí va a estar muy difícil. Y en sí, hermano, a veces este problema es de iglesia, hermano. Hoy en día la iglesia ya es muy inmadura y muy dura de corazón. Amén. Y por eso se toman tales decisiones. Pero eso es lo que Pablo está pidiendo que se haga ya en 2 de Corintios. Me estoy adelantando mucho, hermano. Amén, pero les estoy tratando de explicar el problema. Amén, la raíz de todo. Amén, era el carácter que poseían, que no tenían, amén, los valores de Dios, en este caso el amor. Amén. Y por causa estaban mal administrando los tremendos dones, hermano, y palabra con la cual se les había bendecido. Y en vez de estar haciendo bien, estaban en un total caos. Amén. Ok, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ok, hermano, algo importante aquí. Cuando dice, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros, está hablando nuevamente, hermano, de lo que acabamos de leer en el verso 9, está hablando de revelación de la palabra. Ahora está diciendo, pero a nosotros sí se nos ha dado esa revelación, sí se nos ha dado esa sabiduría del cielo. Amén. A nosotros. La pregunta es, ¿quién es ese nosotros? No puede ser Corintios. ¿Por qué no puede ser Corintios? Capítulo 3 otra vez. Verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a qué? ¿Y como qué? A niños en Cristo. Os di vivir leche y no vianda, porque aún no eres capaces. ¿Y todavía qué? Ni sois capaces todavía, eso todavía eran qué? Carnales o niños espirituales. Ese nosotros, hermanos, no puede estar hablando de Corintios, porque en el capítulo 3 Pablo le dice a los corintios carnales. Hermano, aquí es donde la cosa se pone fuerte. En primer lugar, déjenme explicar a qué se refiere a nosotros. En el contexto, recuerden, hay dos grupos aquí. Está Corintios
Y está por quienes Corintios está peleando. ¿Por quiénes estaban peleando Corintios? Por Pablo, por Pedro, por Apolos. ¿Quiénes son? Eso nomás son esos dos grupos, Corintios o Pedro, Pablo, Apolos. O ese nosotros tiene que ser Corintios o tiene que ser Pablo y Pedro, Apolos, o sea, los apóstoles. Amén. Obviamente no puede ser Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de hablar, ¿verdad? Que solamente habla con sabiduría con los maduros. Amén. Con los capaces de recibir revelación. Y en el capítulo 3 nos acaba de decir que no puede hacer esto con los corintios porque aún son carnales y inmaduros. Nosotros no es corintios. Cuando dice nosotros en el verso 12, eso es nosotros, en los apóstoles, refiriéndose específicamente a Pablo, a Pedro y a Apolos. Eran personas también que conocían las profundidades de Dios. Amén, que conocían las revelaciones de las Sagradas Escrituras. Amén. Ahora, volviendo a lo del capítulo 3, verso 1, a lo que quiero hacer mención y lo cual digo que es duro y tremendo, que Pablo le acaba de decir a una iglesia que tiene mucha palabra, que tiene mucha enseñanza y que tiene dones del Espíritu Santo. Les acaba de decir carnales. ¿Usted sabe quién es alguien carnal, hermano? Y aquí viene lo más duro. Y algo que tal vez choque con nuestra teología, nuestra manera de pensar, pero alguien carnal es alguien no salvo, hermano. Ahora le está diciendo a una iglesia que tiene mucha palabra, que tiene mucha enseñanza y que tiene los dones del Espíritu Santo, o sea, tiene el Espíritu Santo presente y aún no es salvo. ¿Cómo cabe eso en nuestra cabeza, hermano? Usted, iba a decir, usted explíqueme eso, pero creo que ni yo puedo explicarlo. ¿Cómo cabe eso en nuestra cabeza, hermano? ¿Cómo puede una iglesia tener el Espíritu Santo presente? Porque si tienen los dones del Espíritu Santo, tiene que estar el Espíritu Santo presente. Y tienen mucha enseñanza, mucha palabra, y aún así son carnales. Y hermano, esto, fíjate qué curioso, pero esto va muy de acuerdo con lo que les acabo de predicar el domingo. Porque la relación con Dios, hermano, se establece no por obras, se establece no por los dones que tú tengas, amén, no por el entendimiento que tú tengas, se establece a través de tu carácter, que tu carácter es un carácter similar al de Dios. Se establece de esa manera. ¿Y con qué están batallando los corintios? Con un valor del carácter de Dios. ¿Cuál era ese valor? El amor. Esto se conecta, hermano, con lo que Jesús enseñó. Jesús dijo: van a profetizar, van a predicar mi palabra con unción y con poder, van a sanar enfermos, van a hacer maravillas, van a ser utilizados por mi Espíritu Santo. Y a la hora de presentarse conmigo, les voy a decir: no los conozco. ¿Ven de por qué, hermano, tenemos que guardar nuestra salvación con temor y no confiándote de ti mismo, sino con temor y temblor? Porque aquí se nos acaba de revelar, hermano, que puedes hablar lenguas, puedes sanar enfermos y puedes predicar la palabra, aún puedes ser usado en el ambiente espiritual y aún así ser carnal. ¿Todo por qué, hermano? Por no poseer el espíritu, o sea, el carácter correcto delante de Dios. Ese es el problema, hermano. Amén. Y la razón, hermano, por la cual usted nunca debe de confiarse de usted mismo, hermano. Nunca. Corríjase siempre, sea duro siempre con usted. Desde el momento que usted deja de ser duro con usted, hermano, tenga cuidado, el diablo se le va a meter. Sea duro con usted. Usted no debería de ocupar que el pastor sea duro con usted. Usted sea duro consigo mismo. Yo soy duro conmigo, hermano. Yo no me llamo bueno, yo me llamo malo.
Yo no me atrevo a decir que tengo mucho entendimiento, aun cuando muchos me dicen, no, pastor, con cuánta sabiduría usted habla y enseña. Y la Biblia dice que si vas a ser alabado, que seas alabado por otros labios. La gloria sea a Dios, amén, y se agradece el complemento, amén. Pero hermano, cuando yo me hablo conmigo, yo me juzgo duramente. Yo no digo que soy un tremendo predicador, yo digo que soy pésimo. Yo no digo que soy alguien que tiene mucho entendimiento, yo digo que soy alguien falto y que es débil y que le hace falta mucha sabiduría y que padre, si tú no me ayudas, yo caramba no puedo hacer esto. Me juzgo duramente, me trato duramente porque yo sé, hermano, el peligro que corro si me confieso a confiar. Y usted tiene que ser duro consigo mismo, hermano. Si usted no es duro consigo mismo, hermano, prácticamente está cerrando puertas para que Dios siga trabajando en su espíritu, en su corazón, en su carácter, en sus pensamientos, en su manera de ser. Si usted no acepta que es falta de entendimiento, Dios nunca va a poder trabajar en usted para darle entendimiento. Si usted no acepta que es débil y cobarde, Dios nunca va a poder darle fuerzas y valentía. Yo no le digo a Dios que soy valiente, hermano. Yo le digo a Dios que soy cobarde. Yo no le digo a Dios que soy fuerte. Yo le digo a Dios que soy débil. Tengo que ser duro conmigo y usted tiene que ser duro con usted. Porque, hermano, qué triste sería caer en esto, iglesia. Cuando yo leí esto, hermano, que Pablo le está diciendo a esta iglesia carnal, yo me quedo, wow, hermano, que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Verso 12 nuevamente. Y nosotros, recuerden, nosotros no puede ser corintios por lo que acabamos de ver. Así que nosotros somos apóstoles. Es Pablo, es Pedro, es Apolos en el contexto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque obviamente, hermano, para recibir estas revelaciones también de la cual Pablo está hablando, la sabiduría del cielo, pues uno necesita tener el espíritu de Dios presente en la vida de uno. Amén. Esta es la necesidad de nacer de nuevo, de ser transformado, para que el espíritu comience a trabajar en ti. Amén. Esto va de acuerdo con el verso 10. Vuelvo a leer el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En otras palabras, y volviendo al tema de revelación, amén. Todos aquí tienen un espíritu humano, ¿verdad? ¿Quién aquí no tiene un espíritu humano? No, nos va a asustar si no tiene un espíritu. Entonces aquí tenemos un espíritu humano, ¿verdad? Gloria a Dios. Su espíritu humano es la única persona, a pesar de Dios, aparte de Dios, que conoce lo oculto de usted. Si usted ahorita está pensando en tacos, ¿quién cree que lo conoce? Yo no lo sé. Pero tu espíritu humano sabe que estás pensando en tacos, ¿verdad? Si ahorita tú estás pensando, ay, qué bueno me cae el pastor, yo no lo sé. Pero tu espíritu humano sabe que te caigo gordo. Yo no lo sé, hermano, y él no lo sabe. Pero a lo que voy, hermano, es que nuestro espíritu conoce lo oculto de lo nuestro. Todos tus secretos, ¿quién lo conoce? Tu espíritu. Amén. Tu espíritu conoce, ¿verdad?, lo oculto de ti. De igual manera el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce lo oculto de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida, te comienza a revelar lo oculto de Dios. O sea, te comienza a dar revelación. ¿Ok? La necesidad de nacer de nuevo, amén, para que esto acontezca en nuestras vidas. Bueno, ahora sí, explicando eso, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O en palabras más simples, Pablo está diciendo que ellos son capaces, ¿verdad?, de impartir esta sabiduría y predicar de esta manera por causa del Espíritu en sus vidas. Amén. Verso 14. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Volviendo a lo que Pablo acababa de decir en los versos anteriores. Amén. Solamente tu espíritu conoce lo oculto tuyo. Solamente el Espíritu de Dios conoce lo oculto de Dios. Amén. Y para que puedas conocer lo oculto de Dios, el Espíritu de Dios necesita estar presente en tu vida, porque es ese Espíritu lo que te va a dar esas revelaciones. O sea, lo oculto lo comienza a manifestar en tu vida para ser conocido en ti. Amén. Pero si no es así, hermano, pues el hombre natural, como dice Pablo, no puede percibir estas cosas. Amén. La revelación no es algo que él pueda ser receptible a. Amén, porque aún está en un estado natural. Amén. Y las enseñanzas de la palabra requieren revelación. Amén. Las enseñanzas de la palabra requieren revelación. Y el que hace revelación en nosotros no es nuestra carne, hermano. Amén. No es como crecimos en casa, no es lo que estudiamos en el colegio, amén, no es lo que hemos aprendido a través de los años que hemos vivido en esta tierra. Lo que causa revelación en nosotros es el Espíritu de Dios. Es la única manera, hermano, en la cual la palabra puede pasar de ser algo no entendible a ser algo entendible, a ser algo no percibido a ser algo percibido. Amén. Verso 14 nuevamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. ¿A qué se refiere a esto? Que el espiritual, amén, el que tiene revelación en su vida, amén, es una persona que es capaz de juzgar la vida, amén, para poder separar lo bueno entre lo malo, amén, y poder mantenerse en la voluntad de Dios con un corazón trabajable por la mano del Señor. Y por causa de estar viviendo, amén, en este esfuerzo, en esta vida espiritual, es alguien que, a pesar de que él juzga todo para mantenerse en esa voluntad, amén, él no puede ser juzgado por nadie, amén, porque quienes están en Cristo no tienen condenación, amén. Quienes están en Cristo no pueden ser juzgados por el pecado y no pueden ser juzgados por el hombre, aunque estemos en un proceso de aprendizaje. Tenemos el cielo en nuestras vidas, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos la sangre que nos limpia, nos remite, para que usted y yo podamos mantenernos en nuestra salvación y seguir creciendo en el reino de Dios. Verso 16, y con esto termino. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? En el contexto, solamente el Espíritu. ¿Quién conoce tu mente? ¿La conozco yo? No, ¿verdad? Pero tu Espíritu conoce tu mente. Sí. Amén. Tu Espíritu conoce lo que tú estás pensando ahorita. No yo, pero tu Espíritu sí. Amén. Cuando dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pues obviamente el Espíritu. ¿Quién le escribirá? Pues obviamente nadie, porque Dios lo conoce todo. Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Nosotros, otra vez ese término, se está refiriendo a los apóstoles, se está refiriendo a Pablo, a Pedro, a Apolos en el contexto. Y porque ellos tienen la mente de Cristo, porque tienen el Espíritu de Dios presente en sus vidas, son capaces de recibir estas revelaciones y predicar con ellas. Amén. Lo cual ellos hacen con gente madura, según lo que Pablo dijo, amén, en el verso anterior que leímos, el verso 6. En el verso 6 Pablo dice que hace esto con gente madura, pero a los corintios no lo puede hacer, y está a punto de decirles eso en el capítulo 3. Amén. Nosotros, Pedro, Pablo, yo, Pablo, podemos hablar con las revelaciones de los misterios de la sabiduría del cielo, porque tenemos la mente de Cristo, y lo hacemos esto con gente madura. Pero en el capítulo 3 les va a decir, pero con ustedes no puedo, porque son carnales
y niños espirituales. O sea, unos por causa de esto ni eran salvos y otros apenitas. ¿Y qué es lo que estaba definiendo esta inmadurez en este pueblo, hermano? Lo que estaba sucediendo en el capítulo 1, que se estaban peleando y dividiendo por sus líderes. En vez de entender que aquí, hermano, no somos individuos, aquí somos un pueblo. Aquí no somos individuales, aquí somos una iglesia que es grupo, congregación de fieles y santos en el Señor. Amén. Además, hermano, el mismo término de iglesia no te permite que te veas como un individuo. ¿Sabías usted eso? Y ya voy a terminar donde ya terminamos el capítulo. Pero yo he escuchado a muchos decir, yo soy la iglesia. No, te voy a dar su papo. No, mijo. Somos la iglesia. Iglesia, hermano, es como decir, yo soy un grupo. No, un grupo es más una persona. Tú no puedes decir que, yo no puedo decir que soy un grupo. Tengo que tener a más conmigo, ¿verdad? Si estoy solo, no soy un grupo, soy un ¿qué? Un individuo. No puedo utilizar la palabra grupo para definirme a mí, porque nomás soy uno. Pero cuando hay otro, o hay tres, o hay cuatro, entonces puedo decir, somos grupo. Amén. Porque hay más de uno. Y la palabra iglesia implica eso, hermano. La palabra iglesia implica congregación, implica grupo de fieles al Señor. La misma palabra no te permite que te veas como un individuo, sino que te veas como alguien que forma parte de un cuerpo, que funciona en unidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí terminamos. Hoy vamos a ponernos de pie. Espero que le haya ayudado esta enseñanza y mañana, el próximo miércoles continuamos con el capítulo 3, donde Pablo va a seguir enfatizando, amén, lo del capítulo 1. ¿Qué fue lo del capítulo 1? Los pleitos que estaban teniendo, amén, de que se estaban dividiendo, amén, y se estaban peleando, ¿verdad? Por Pablo, se estaban peleando por Pedro, se estaban peleando por Apolos. Amén. Y en el capítulo 3, ¿verdad? Él, ¿verdad?, vuelve a retomar ese pleito, amén, a enseñarles cómo ese pleito estaba mal y cómo ese pleito estaba revelando que ellos eran carnales o niños espirituales y que por causa de eso, a pesar de que él podía hablar con la sabiduría del cielo, como lo reveló en el capítulo 2, aún así no podía, porque aún eran niños o carnales. Amén. Eso lo miraremos el próximo miércoles. Vamos a orar, amén, para recoger la ofrenda de los diezmos. El grupo de alabanza puede pasar, amén, van a entonar un canto, amén. De igual manera vamos a orar para ser despedidos. No se olviden, el día de mañana tenemos oración a las 7 de la tarde, amén. Venga a orar, a buscar el rostro del Señor. El domingo nuestro culto a las 5 de la tarde, amén. De igual manera, recuerden, la lista está en la parte de atrás, en lo que usted puede apoyar, se le aprecia, amén, y necesitamos su ayuda, amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por la enseñanza de esta tarde. Te pido que esta palabra haya entrado en nuestro corazón, Señor, y que nos haya ayudado a entender, Padre mío, tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestro espíritu, Padre mío, y poder tener tu mente en nuestras vidas. Bendice cada ofrenda, cada diezmo, cada dádiva que se va a entregar, que todo sea agradable ante tus ojos, Padre, y que el dador alegre sea prosperado para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, pueden pasar a depositar sus dádivas. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. El Señor me los bendiga a todos. Pasen buenas noches. Somos el pueblo de Dios.